Buena vida. Muchas gracias por estar aquí conectados en esta transmisión más del programa Ayúdate que yo te ayudaré. Mi nombre es Edgar Leiva y estoy aquí para servirte e invitarte a que te comuniques con nosotros al teléfono 38 25 25 32, al 33 22 65 85 09 y al WhatsApp que es el 33 20 55 46 90. También invitarte este domingo a las 11 de la mañana a la transmisión que se hará en vivo a través de nuestros canales uncoa.com.mx, nuestro canal de YouTube y a través de aquí de nuestro Facebook a esta conferencia que se da cada segundo de cada mes. Y también decirte que todavía estás a punto de inscribirte a este curso que se está dando en línea y presencial aquí en nuestras instalaciones de Francia 1764 en la Colonia Moderna, ¿sí? Y que a través de esta participación que estamos dando en línea tú te puedes inscribir para que a través de una plataforma puedas tomar el curso. Pues bien, pues he venido platicando de lo que es la conciencia, el estado de concientización que nosotros hemos adquirido antes de tener este cuerpo, en el que en ese estado de reflexión nosotros analizamos y vemos qué necesitamos aprender, qué necesitamos hacer. Pero ya cuando tomamos un cuerpo, al tener un cerebro nuevo, pues se nos olvida ese plan de vida, no lo podemos recordar porque no hay posibilidades ni conocimiento de los padres acerca de que tenemos una vida pasada. Ese nuevo bebé que viene en el vientre de la mamá, pues te había comentado también que toma toda la característica emocional y aparte genética de los padres. Pero si tú ya tienes un cuerpo de manifestación, ¿cómo hacerle? ¿Qué hacer? Cuesta mucho trabajo hacer el cambio, cuesta mucho trabajo pensar de una forma distinta. Por más que se intenta poder hacer un cambio, no se logra absolutamente nada. Entonces, cuando tú entras a nuestros talleres, a este curso de conocimiento de sí mismo, tú empiezas a aprender diferentes mecánicas. Y el día de mañana, a las 9 de la mañana, nuestro compañero, amigo y director Gregorio Chacón dará algunas de las mecánicas que hay para poder llegar a la luz y en las que tú aprendas a estar en paz. Desafortunadamente, ese estado emocional desequilibrado en el que siempre nos manejamos, pues está impactando nuestro cerebro, causando diferentes sustancias como es el cortisol, poniendo a nuestro cuerpo en un estado pues de un desequilibrio y de una enfermedad. Para nosotros poder empezar a trabajar en el cambio que necesitamos, tenemos que primero aquietar nuestra mente. ¿Cómo podemos aquietar nuestra mente? El día de ayer, antier, Gregorio te enseñaba una mecánica de cómo a través de tu respiración tú puedes obtener paz. Y esa mecánica es solamente observando tu respiración. Solo hacer eso. Estar atento, solamente el estar sintiendo los movimientos de tu cuerpo cada vez que estás respirando. Tú simplemente observas solo el movimiento de tu cuerpo, solo cómo entra el aire y cómo sale de tus pulmones. Y te empiezas a concentrar, y observar esa respiración. También se te decía que tengas que poner tu lengua en tu paladar para que la respiración sea más amplia y ese oxígeno pueda entrar profundamente en tus pulmones y pueda llegar a oxigenarse tu cerebro de buena manera. Cuando empiezas a hacer esta mecánica de sutilización, de respiración, pues tú empiezas a entrar en un agrado tan profundo, en un descanso, hasta te puede dar sueño y una pesadez porque tu cuerpo necesita descansar. Eso es normal. Pero esa tranquilidad que vas adquiriendo te permite poder pensar diferente, sentir diferente, porque no hay una emoción de por medio. Y ese es el punto importante que quiero que platiquemos el día de hoy. Esa emoción, al momento que tú estás respirando, esa emoción deja de suceder.
porque ese pensamiento no se vuelve un pensamiento atropellante, ni un pensamiento resentido o impaciente, intranquilo, no. Es un pensamiento equilibrado en el que tú solamente estás respirando y observando tu respiración y observando tu respiración. O sea, a ese pensamiento le vas dando una línea, una intención y una objetividad. Entonces empieza a manifestar de esa manera el pensamiento, y al no tener un sentimiento de desequilibrio, tu cuerpo inmediatamente empieza a reaccionar. Es muy interesante que tú veas el resultado, el antes y el después de esas pequeñas mecánicas, para que veas que sí está la oportunidad en ti de poder hacer el cambio. Pero al estar viviendo, como la semana pasada te lo decía, cuando el bebé está en el vientre, pues el bebé aprende de las emociones de la mamá. Aprende, ¿sí?, de ese estado sensitivo en el que se encuentra la mamá. Porque ese niño, al percibir todos los químicos emocionales de la mamá, empieza a conformarse de esa manera. Entonces nosotros las 24 horas estamos hundidos siempre en nuestros estados emocionales. No nada más cuando tenemos conciencia, es ya algo permanente que está sucediendo en nosotros, porque se vuelve ya una costumbre. Y ya de manera automática, sin pensarlo, sin reaccionarlo, te sometes muy fácilmente en esos estados. Por eso te es imposible salir. Por eso se te complica mucho, y por más que trabajas y trabajas te desesperas. Y yo escucho que estoy aquí acompañando a Gregorio y a mis compañeros de la mañana, a Rosy y Galdino, cómo hay gente que habla desesperados, que ya no tienen ganas de vivir. Y no tienen ganas de vivir porque no saben cómo estar en paz, porque no encuentran solución a sus problemas, no hallan la salida. Porque ese estado químico emocional está siempre permanentemente presente en cada uno de nosotros. Por eso es importante que todos los viernes después de la primera conferencia del mes tú te conectes y aprendas estas mecánicas, que las grabes, que las escribas, de que busques la manera de cómo aprendértelas tan rápido para que empieces a trabajar en ella y esa química emocional empieces a cambiarla. No te quedes así. Cuando nosotros vivimos en un estado permanentemente de caos, de desequilibrio, pues no puedes tener un resultado favorable en tu vida como tú lo deseas. Puedes tener algo mediático, algo así, de vez en cuando estar en una manera diferente, pero la mayoría del tiempo estás sometido en ese estado emocional. Entonces cada uno te tienes que dar cuenta que ese estado de alerta, de persecución, de ansiedad, de miedo, de tristeza, de enojo, pues ya es un estado muy habitual en ti. Esa pequeña mecánica de respiración, al momento que tú la estás ejerciendo, tu cuerpo empieza a segregar químicos totalmente diferentes. Al sentir esa pesadez es porque tu cuerpo no está acostumbrado a esos estados y necesita un descanso. El estar en estado de caos, tu cuerpo permanece siempre cansado, agotado, sin energía. Entonces, cada vez que tú estás respirando y observas esa respiración, esa tranquilidad, tiene que empezar a ser ya una costumbre en ti. Tenemos que trabajar en esa costumbre. Tenemos que estar permanentemente trabajando y observando nuestra respiración y oxigenándonos para que veas cómo todo tu entorno empieza a cambiar. Cuando tú terminas esa mecánica y empiezas a ver a tu alrededor, pues todo lo ves más tranquilo, más iluminado, más brillante, más despejado, más despabilados. Porque esa química emocional cambió. Tu pensamiento está en paz, está tranquilo. Terminas la mecánica y ni siquiera tienes ganas de tener un pensamiento, ni siquiera piensas contrario hacia los demás. Aquí tengo un comentario de Norma Elizabeth Navarro Reyes, dice: excelente día, gracias a usted y a todos los que amablemente nos brindan tanto conocimiento. Deseo saber cuándo empezará el curso en línea y qué día se llevará a cabo. El día sábado a la 1 p.m. está empezando ya a iniciar este curso, que se estuvo transmitiendo incluso a través de la plataforma de Facebook para que pudieras ver de qué se trataba la temática.
Sería bueno que te comunicaras al 3825-2532, al 3322-658509, o sea, los teléfonos de nuestra institución, para que te digan cómo es la mecánica de inscripción a este curso en línea. Es el sábado a la 1 de la tarde, todos los sábados durante 6 meses, se da a través de la plataforma Webex este curso, en el que se te muestran las diapositivas, se te van dando las temáticas, puedes tener una participación, un diálogo con el instructor, y así como si fuera presencial tenemos esta oportunidad de hacerlo también en línea. Entonces nuestros teléfonos te van a dar toda la información que necesites y ojalá te animes a poderte inscribir a este curso. Entonces, el día de mañana se hace la mecánica para ir a la luz. ¿Qué es la luz? La luz es un estado de conciencia que existe en cada uno de nosotros. La luz es el estado de reflexión y concientización al que todos hemos llegado entre vida y vida. La luz es la clara idea y pensamiento y emoción de lo que tú tienes y de lo que debes de resolver. Antes de nacer, tú estabas en esa luz. Y en esa luz, con tu estado de lucidez, de conciencia lúcida, tú decidías las condiciones en las que tú necesitabas nacer. Esa paz en la que tú te encontrabas, esa claridad de pensamiento, existe en cada persona, sin importar sus condiciones o como sean. Esa luz existe en cada uno porque es su propia naturaleza. No es algo que tenga que ver con el espíritu, no. Es el estado de conciencia personal al que todos debemos de llegar para que a través de esa luz hagamos una reflexión de la experiencia que estamos viviendo y podamos tener una solución más agradable, más ecuánime, más objetiva, más clara. Esa luz en la que tú a través de estas prácticas entras, a través de una pequeña regresión consciente, y llegas y te estableces y observas esa luz, lo primero que percibes es la ausencia de ti mismo. Esa personalidad con la que tú siempre has estado viviendo y con la que estás acostumbrado, desaparece. Solamente estás tú en paz. Es importante que cada uno lo experimente porque va a encontrar la maravilla de sí mismo. Esa luz te va a brindar todo el conocimiento y toda la paz que tú tanto necesitas. Entonces, cuando tú tengas una circunstancia que vencer o un problema que solucionar, inmediatamente tú te vas a la luz, te pones en paz y desde ahí, desde la luz, tú percibes la solución a tus problemas y la respuesta llegará. Así como cada uno de nosotros en su estado de caos, te pones en un estado de enojo, de odio por algo que te hicieron y empiezas a reflexionar en esas condiciones de odio, pues se te van a llegar muchas ideas de venganza, de maltrato, de violencia hacia esas personas que te hicieron algo. O sea, la percepción se da en todos nosotros y la única diferencia de nuestra percepción es nuestro estado emocional. Si tú percibes una idea de odio y la aceptas, esa idea de odio empieza a generar más ideas de odio y más ideas de odio y más ideas de odio, y al rato tu condición energética y anímica está relacionada con ese odio. Si tienes pensamientos de tristeza, empiezas a generar y a generar y a generar más sentimientos de tristeza y pensamientos y te vas hundiendo en una depresión de la cual no puedes salir. Es percepción. Tu cerebro es una antena, tu glándula pituitaria es la encargada de percibir la energía de la mente, pero en qué condiciones y qué frecuencia te colocas para poder percibir. Lo mismo sucede con la luz. Cuando tú te vas a la luz, lo que empiezas a percibir es todos los pensamientos que están relacionados con esa luz. ¿Y cuáles son esos pensamientos? Serenidad, tranquilidad, paciencia, calma, sosiego, mansedumbre, ensimismamiento. O sea, empiezas cada uno a percibir ideas de claridad, de inteligencia, de razonamiento más claras, de mayor lucidez, pensamientos de sabiduría, de conocimiento, de comprensión.
Algo totalmente distinto a lo que cada ser humano está acostumbrado. Y digo acostumbrado porque cada uno lleva una genética. Y percibimos a través de esa genética y no podemos encontrar una solución con esa genética. Entonces, la luz es ausencia de ti mismo porque es ausencia de todo genética. Solo es claridad de pensamiento, solo es conocimiento, es pureza de sentimiento. Entonces cada uno tienes que aprender a conectarte a esa luz porque cada uno viene de esa luz. En uno de los temas que aquí se manejan en este curso de conocimiento de sí mismo es que te debes de saludar de divinidad a divinidad. Y se te da la explicación de que cada uno de nuestras familias, de nuestros amigos, o aún así de nuestros enemigos, por más violento que sea la gente, en él existe esa parte divina. Y esa parte divina es la que debe de comandar tus actos y tus pensamientos. Esa parte sutil y amorosa es la que debe de comandar y establecer en ti toda la actitud de conciencia y de lucidez en la que tú te debes de conducir y manejar siempre y siempre. La luz no debe ser un escape de tu realidad personal, sino un pensamiento, una emoción y un estado de conciencia que tú tienes que lograr en ti, en tu persona, para hacer de tu vida algo mejor. Hay gente que al momento que percibe la luz, se le abre su percepción. Sí, se te abre tu percepción porque eres perceptivo y tu cerebro se empieza a condicionar a esa luz, cambiando su estructura, incluso neurológica. Porque siempre está acostumbrado a percibir energía, pensamientos de mala calidad, entonces tu cerebro está desarrollado así. Esa luz tienes que ser un trabajo permanente en el que tú te tienes que estar siempre metiendo en la luz, siempre metiéndote en la luz y estando siempre en la luz. Y esa luz te va a enseñar y va a ser tu guía en cómo debes de ser. En los talleres que yo doy, en relación a los talleres de la luz, yo le decía a la gente, al momento que tú llegues a la luz, yo estoy obsoleto para ti. ¿Por qué? Porque al momento que llegas a la luz y al hacer un contacto contigo mismo a un nivel superior de ti mismo, pues ya no necesitas a nadie. Solo vivir en esa luz, aprender de esa luz y ser partícipe con los demás de esa luz. Y todo lo demás queda obsoleto. Y no es porque sea minimizado, no, sino que has alcanzado tu propia autosuficiencia personal. Nosotros queremos buscar en diferentes libros, en diferentes culturas, en diferentes ideologías, el conocimiento universal, el conocimiento de sí mismos. Y eso lo vas a lograr en la luz. El curso que nosotros damos de conocimiento de sí mismo trae esas mecánicas para que tú aprendas a establecerte en esa luz y cómo puedas vivir a través de esa luz consciente en la acción personal de la vida que tú tienes que tener. En esa luz tú aprendes el plan, descubres ese plan de vida que tú mismo te propusiste antes de que tuvieras este cuerpo en manifestación. Y ahí empiezas a comprender el porqué de lo que te sucede y el porqué de las personas que están a tu alrededor. Todo eso está dentro de ti. No es algo que sea ajeno o sea un mandato de nadie, no. Es que ahí en la luz tú descubres por qué escogiste a la esposa que tú tienes o al esposo, por qué tus hijos son de esa manera contigo. Ahí mismo descubres por qué tu vecino, tu trabajo, tu persona, el sexo que elegiste, todo lo que tú y lo que te ha pasado en tu vida, todo tú lo decides en la luz. En tu plena reflexión, en tu plena conciencia, sin mentiras, sin justificaciones, nada, solo tú observas con claridad en qué fallaste. Y ahí tú reflexionas y ves todo el mal que tú hiciste, todo el error que cometiste, y ahí mismo tú decides estar cerca de aquellos que lastimaste, que maltrataste, para que aprendas a vivir de una manera más jovial, más agradable, más servicial, más amorosa. Y entonces ahí, en la luz,
Al establecer un plan personal, no te importan las condiciones en las que tengas que nacer. Tu objetivo es nacer y estar cerca de ellos sin importar lo que suceda, ni lo que te fueran a hacer, ni lo que pasara. Lo importante es estar ahí aprendiendo para cómo corregir todos los errores pasados. Así y más, es profunda la reflexión que tú haces en tu estado de conciencia personal. Si lo puedes recordar, si te puedes establecer en esa luz, qué bueno que así lo hicieras. Pero si no, si te cuesta trabajo llegar a la luz o entender ese plan de vida, es muy sencillo que veas a tu alrededor y veas la gente con la que convives, que veas cómo son, cómo se comportan contigo, cómo reaccionan cada persona. Y en esa reacción que tengan hacia ti, te están dando la pauta de lo que tienes que aprender de ti, que lo que tienes que corregir. Si al momento que ves una persona, esa persona reacciona de una manera violenta, es porque tú tienes que aprender tu violencia. Y si dices, es que yo no soy violento con esa persona, pero por más que trato de hacerle bien, ella me sigue tratando mal, ni modo. La ley de acción-reacción reacciona. Entonces, esa reflexión te lleva a entender de que estás reaccionando por una acción que tú hiciste en el pasado. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Aprender, aceptar, a ser considerado, a ser comprensivo, a ser respetuoso. Y en ese respeto y en esa comprensión, entender cómo debes de conducirte con esa persona para ir minimizando esa agresividad que hay hacia ti. Es muy difícil de comprender porque no tenemos el conocimiento. Es muy difícil de que entiendas y comprendas, pero ¿por qué mi padre me maltrata, me dice tantas cosas y yo nunca le he hecho nada? Sí, puede ser que en esta vida no le hayas hecho nada, pero él está reaccionando a una consecuencia del pasado y viene y te vuelve a ver e inmediatamente reacciona. ¿Por qué con algunos eres felices y con otros no? Porque es acción-reacción. Y si tú tienes a un familiar, o algunos familiares, o quien sea, en la circunstancia de vida, que tengan reacciones agresivas hacia ti, aprende y comprende para que no te vuelva a suceder en el futuro. Aprende que si alguien es violento hacia ti, tú no hagas nada ni muevas un dedo. Es mejor quedarse callados. ¿Por qué? Porque al momento que tú estás reaccionando, queriéndolo hacer entender, entiende que el coraje solo entiende coraje. El odio solamente entiende odio y el resentimiento igual. Nunca vas a poder hacer entender ni cambiar el parecer de nadie. Lo que tienes tú es que cambiar tu forma de ser y de conducirte a los demás para que esa reacción que ellos tienen hacia ti empiece a bajar y empiece a bajar, a disminuirse hasta que desaparezca. Pero es un trabajo que tú tienes que hacer. Es claro que si esa agresión y esa violencia atenta con tu vida, pues es claro que te tengas que mover de ese lugar. Pero te tienes que mover de una forma de que te sientas seguros, de que te sientas bien, de que te sientas fuera de ese peligro. Pero aún así, el pensamiento tuyo debe ser diferente al sentir que siempre has tenido. El dejar ser, el respetar la libertad de todos los individuos es permitirles ser a ellos como son en su experiencia hasta que solo concluyan que no debe ser de esa manera. Algunas personas que me han platicado su experiencia, y alguna vez aquí lo platiqué de una amiga que me decía que qué más tenía que aprender de su familia, que porque ella la veían de cierta manera, hablaban muy mal de ella y la trataban mal. Su esposo la sigue tratando mal, la humilla, la maltrata y así. Pero su suegra, el pensamiento que ella tenía de esta persona empezó a cambiar porque vio que era una persona servicial, atenta, que le ayudaba en su casa, que la atendía a ella, que les ayudaba en el negocio de la familia. Y cuando ella me decía que tengo que aprender, yo le dije nada. Ahí ya no tienes tú que aprender nada.
Ahí tú estás enseñando que a pesar de la circunstancia, tú debes de estar en una actitud de servicio y de apoyo. Y yo ahí mismo le platicaba de que esa enseñanza va a ser de tal grado que puede ser que en esta vida no la entiendan. ¿Cuándo la van a entender? Cuando están en la etapa de reflexión. ¿Por qué? Porque como uno ahí en la etapa de reflexión recuerdas todo lo agradable, toda la buena actitud, todo el servicio, pero también todo lo perjudicial que hiciste, ahí lo reflexionas. Y en esa reflexión tú ves aquellas personas que estuvieron cerca de ti, que a pesar de como tú eras, ellos te ayudaban, ellos estaban ahí para servirte y tú no lo lograste ver. Y ahí en esa etapa de reflexión, ellos aprenden de tu actitud, de tu benevolencia y de tu cariño. Así es de que si tienes problemas en tu familia, trátalos bien, porque ese trato les está enseñando a ellos en alguna etapa de su vida que debe de ser con respeto, con cariño, con amor, con servicio. Nosotros somos conciencias muy limitadas. Solamente nos basamos por lo que nos hagan en el momento. Si alguien me hace algo, inmediatamente reacciono y me quedo con el enojo. Y ahí estoy con mi enojo, alimentando mi enojo, y me cae gordo aquel, y me cae gordo aquella, y ahí estoy solo envenenándome. Pero no entendemos que tenemos que agachar la cabeza a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, y aprender a respetar a los demás. Es mejor quedarse callado y estar enseñando la actitud de servicio para que en su momento se dé la oportunidad de que esa persona que es agresiva, esa experiencia tuya hacia él le sirva. Y le sirva de tal manera que le vas a cambiar sus vidas futuras. Nosotros siempre nos han dicho, no juzgues ni critiques porque no conoces el principio y el final de las cosas. Así sucede. No conocemos el principio y el final de aquellos que están cerca de con nosotros. No entendemos, no comprendemos por qué son así. Yo te lo digo, es una reacción. Es una reacción de la ignorancia, de nuestra ignorancia y su ignorancia. Sí, es una reacción, pero que ya no siga siendo tu reacción. Tu reacción debe de ser consciente, inteligente, apacible, amorosa, callada, mesurada o jovial. Tu acción debe de ser diferente. La de ellos debe de ser respetada para que en su momento su propia experiencia los haga entender. Cada uno es un mundo, no es un universo, es un mundo. Porque es un mundo en el que viven ensimismados en su propio resentimiento, en su propia forma de ser. Pero no entiendes que en su interior ellos sufren. Sufren por no ser felices, sufren por no tener aquello que tanto desean, sufren por no tener salud, por no tener la paz que tanto anhelan, porque las condiciones de su vida no sean adecuadas y sufren. Cuando tú entiendes esta parte que tú experimentaste, que en la que tú sufres o sufrías, entiende que cada uno pasa por lo mismo. Cuando tú ya entras al conocimiento y empiezas a trabajar en estar bien y sigues con algunos arranques, con enojos, con tus circunstancias que a veces te atrapan, sí, pero hay más momentos que eres felices, que al menos estás en paz. Estás trabajando por tu cambio y no debes de soltar ese cambio, pero es algo que tú ya sabes, de lo que tú ya estás consciente, pero las demás personas todavía no han llegado al punto de tocar el fondo para que puedan hacerse conscientes de sí mismos. Al no estar conscientes de sí mismos y al estar tú tratando de cambiarlos, pues hay un choque de pareceres o de criterios entre tú y aquellas personas. Entonces, en vez de convertirse en tu familia, se convierten en tus enemigos. ¿Por qué? Porque tú estás entorpeciendo su manera de ser y su razón de ser que está en ellos. Es tan importante que podamos entender que cada uno de nosotros es una individualidad, es una autonomía y se maneja en su propia libertad de albedrío. ¿Qué es el albedrío? ¿Qué es esa libertad? Es el movimiento de experimental a través de la consecuencia. Esa libertad
es inicial desde el principio de del universo, en el que cada uno de nosotros empezó a tomar su propio movimiento a través de la reacción de la experiencia. Es naturaleza. Entonces cada uno de nosotros tomó diferentes rumbos hasta que tomó una conciencia propia. Y en la decisión de tomar un cuerpo, sí, que ese es un conocimiento más profundo en el que a través de estos cursos podrás aprenderlo. Al momento que tú tomas un cuerpo, estás en tu propia conciencia personal, en tu propio movimiento, y así tú te empiezas a manifestar y experimentando de diferente manera para llegar a tus propias conclusiones. Como somos una energía que no muere, que siempre existe, pues muchas veces una experiencia no es suficiente. Tienes que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo la misma experiencia hasta que te quede bien experimentada y bien concluida y tú puedas cambiarla. Pero es solamente la sensitividad que hay en ti a través de la experiencia, no la de los demás. Entonces esa experiencia repetitiva, que muchas veces es dolorosa, te va creando una conciencia más despierta en la que ese dolor te hace consciente de que te prevengas para que no esté sucediendo ese dolor. Entonces en esa prevención tú estás viendo la acción de los demás, ves la circunstancia y esa conciencia te hace, me voy por este lado, me voy por este otro, aquí no me gusta, acá se me gusta. O sea, empiezas a tener decisiones, pero es a través de tu propia experiencia. Así lo concluimos cada uno de nosotros. Ese estado de reflexión, ese estado de luz que existe en ti, en esa etapa, ahí ves toda esa experiencia y de ahí decides para seguir aprendiendo de ella. Se dice, y aquí muchas veces lo decimos y lo hemos comprobado, en el que una persona que es violenta nace a través de violentos. ¿Por qué? Porque tiene que experimentar otra vez esa violencia hasta que concluya en él mismo que no debe de ser violento. Pero esa persona lo va a dejar de hacer hasta que en él esté el conocimiento y esa conciencia de que la violencia ya no debe suceder en él. Mientras no suceda, el individuo va a seguir experimentando la violencia. Y no va a haber nadie que pueda hacer algo para entrar en razón. No, solo su propio sentir, solo su propia experiencia lo sacará de esa violencia. Porque cuando nosotros decimos, y así es la respuesta de la gran mayoría de personas, cuando nosotros decimos, es que tú elegiste la vida, y si tú no has aprendido, tú mismo eliges nacer entre violentos, decides nacer entre pobreza, entre vicios, entre malas maneras de ser, tú así lo decides. Y la gran mayoría dice, pero pues qué estúpido, qué tonto, mejor haya nacido rico. Pues sí, eso sería lo mejor, o más conveniente, o adecuado hasta cierto punto. Pero como no has aprendido de tu violencia, tienes que nacer en la violencia, por decisión propia. Como no has aprendido de tu experiencia, tienes que volver a repetir tu experiencia. No hay de otra. Nosotros hemos escuchado el caso de algunas jovencitas que pues se van de su casa porque su papá pues es muy agresivo, es vicioso y las trata mal y se van. Y se van con el primero que encuentran. Entonces cuando se van a vivir fuera de su casa con el primero que encuentran, resulta que ese con el que se fueron es igual o peor que su papá. ¿Por qué? Porque es una experiencia que no has aprendido. Y si dejas a esa persona, a ese hombre, y te vas y buscas a otro hombre, te va a salir igual. Y te va a salir igual, y te va a salir igual. ¿Por qué? Porque es algo que todavía no aprendes a dominar. Es algo que está dentro de tu necesidad, y tú a través de esa necesidad lo atraes a tu vida hasta que lo puedas tú mismo o tú misma resolver. Mientras no aprendas, estarás yéndote con diferente tipo de hombres con las mismas características. Ese es un simple ejemplo. Porque tú dices, es que todos los hombres son iguales. No es que todos sean iguales. Lo que pasa es que tu necesidad atrae a cierto tipo de hombres. Y es una necesidad que es importante que la resuelvas. O esa necesidad que no has aprendido de la pobreza, pues te hace hundirte en la pobreza porque no has aprendido
de esa experiencia. Y así cada uno de nosotros está en una vida experimentando y experimentando diferentes formas de ser porque no has aprendido. Tienes que aprender de esa experiencia. Tienes que sacar el conocimiento y la sabiduría de cada una de tus experiencias para que ya no te sucedan en el futuro o en tus vidas pasadas, para que ya no sigas arrastrando a esa parte. Ese es el conocimiento, esa es la sabiduría. Aprender de lo que vives el día a día y cómo te puedas prevenir para resolverlo y no te siga sucediendo. Cuando se dice que el conocimiento es fácil, pues es fácil. Los complicados somos nosotros, porque ponemos muchos atenuantes a lo que es el conocimiento, pero pues es algo que tenemos que resolver aún así. Entonces vayamos cada uno entendiendo que tenemos que entrar en esa luz y en esa concientización personal, cada uno de nosotros, para que podamos resolver esta vida que tenemos y todas las carencias y necesidades que nosotros nosotros mismos nos hemos creado. Nadie nos ha creado. Es nuestro propio estado mental. Tú puedes ver a tu alrededor y puedes ver lo que está en tu estado mental. Pobreza, miseria, abandono, tristeza, violencia, soledad, etcétera, etcétera. Eso es lo que está en el estado mental. Date la oportunidad de experimentarlo. Date esa oportunidad de entrar en esas mecánicas que te van a enseñar el día de mañana a las 9 de la mañana y que las empieces a practicar para que logres la verdadera sabiduría. Cómo tener un pensamiento de lucidez y una actitud totalmente distinta. Quiero mandar aquí unos pequeños saludos. Perdón, es que tengo dos equipos aquí, son dos mouse. A Norma Elizabeth Navarro Arroyo. A Gloria López me dice muy buenas tardes, maestro hermoso. Muchas gracias, Gloria. A Juan José Alejandre, que nos manda el hashtag en que te puedo servir, nos dice buenas tardes, saluditos. A Angelina Fierros. A Leida Alejandra Canela. A Araceli Molgado. A Sandra Gasca. A mi esposa Vicky Rodríguez, a Lupita Martínez, a Verónica Inés Márquez, me dice hola, buena vida, maestro Edgar, saludos. Muchas gracias, Inés, mucho tiempo que no te vemos por acá. A mi compañero Oscar Refugio, a Teresita Galván. Gracias a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad de estar aquí participando en esas transmisiones y que te puedan servir de algo y que las pongas en práctica. Y recuerda que el domingo a las 11 de la mañana tendremos una conferencia en la que ahí mismo podrás hacer todas tus preguntas, tus comentarios para que te puedan dar unas respuestas a la necesidad que tú tienes y cómo puedas solucionar tu vida a través de los principios y valores, a través de una conciencia diferente. De mi parte, te doy las gracias que me has permitido estar aquí contigo y nos veremos el próximo jueves a la misma hora. Muchas gracias, muy buena vida.